Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Hoy, como siempre, por este espacio voy a hablar de un tema que para mí en lo particular tiene mucha importancia porque creo que es un tema que hoy en día trasciende a cualquier cultura. Porque precisamente en el campo personal, si esos elementos se utilizaran hoy en día en las relaciones personales, fueron elementos muy importantes para poder gestionar, inclusive salvar personas, salvar relaciones matrimoniales. Inclusive en el campo empresarial se está utilizando como un mecanismo muy importante, un requisito muy importante a la hora de escoger los perfiles de las personas que van a ocupar cargos como líderes. Es decir, que ya hoy en día no importa solamente el perfil académico, el know-how, el background de una persona, sino está conectado con algo importante en esta era, en esta época, que es la inteligencia emocional. Y yo hoy quiero hablarles de inteligencia emocional porque mucho más allá del ámbito personal, significa elementos importantes que trascienden al ser humano, porque obviamente, como hemos dicho siempre, el ser humano está para compartir, para convivir y para interrelacionarse con los seres humanos. Y si nosotros como seres humanos no tuviéramos o no tendríamos una capacidad de gestionar nuestras emociones, tendríamos facultades minimizadas para lograr objetivos, trascender, desarrollarnos personalmente. Me voy a explicar por qué lo digo. Hay una gran diferencia en el campo de la psicología en lo que significa los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos 100% emocionales. Desde el momento que nacemos, manifestamos de pequeño, inclusive la interpretación de la madre cuando el niño está llorando, desde el momento que tiene alguna cosa, un dolor o tiene una falta de alimento, la madre interpreta por el llanto, que es un elemento importante emocional, qué significa que quiere el nene. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente en el campo emocional, es donde deberíamos hacer el trabajo de un principio para tener hoy en día gente que esté conectada desde el punto de vista emocionalmente sana, con una capacidad y una habilidad social de tener empatía, que son elementos importantes y componentes importantes de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué significa el hecho de ser inteligente emocional? Bueno, el mismo concepto te lo dice. El concepto es la capacidad de identificar, de comprender, de manejar emociones que tiene uno mismo, y de tal manera que cuando uno las internaliza, las identifica, las reconoce y las gestiona, tiene una habilidad introspectiva que te da una facultad muy importante como ser humano, que es poder identificar, reconocer y canalizar o gestionar tus emociones. ¿Qué significa eso desde el punto de vista personal? Que una persona que haga esto tiene una probabilidad, según las estadísticas empresariales, del 80% cuando gestiona sus emociones, de tener una posibilidad de lograr objetivos, metas, planes que se dedique la persona cuando interactúa con seres humanos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque obviamente en el campo de las emociones y la parte racional está completamente separada en el cerebro. Lo que pasa es que como nosotros hemos dicho siempre, las emociones son elementos inconscientes porque reaccionamos ante factores externos. La parte racional, que es el elemento consciente, esa la aplicamos después que ha durado, o el efecto que pesa en nuestro cuerpo una emoción eh, que por un efecto externo traspasa ese elemento racional, y por supuesto puede desbordar a que nosotros tomemos una mala decisión, cometamos una imprudencia, inclusive digamos improperio porque no dominamos exactamente nuestro elemento racional. Entonces, en el campo de la psicología moderna, una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano es poder conectarse, poder desarrollar y poder incorporar en su introspección, para que pueda ser concientizada y para que pueda ser manejada, todos los elementos que significa identificar, reconocer y gestionar o controlar las emociones. Eso es el tema con el cual yo quiero hoy compartir con ustedes, porque siento, quiero y deseo que todas aquellas personas que utilicen este programa, cuando lo escuchen,
lo utilicen como elemento, como un monitor que les sirva de base para que puedan gestionar, puedan investigar y puedan indagar qué significa tener inteligencia emocional. Luego de esto, quiero decirle que una de las cosas muy importantes que puede hacer una persona inteligente emocional es que logre el parecer con el ser, que haya congruencia. Me explico. El que piense, el que sienta y el que haga, lo haga de una manera congruente, que es lo que hace siempre un inteligente emocional. ¿Por qué les digo? Porque manejar el campo de la gestión emocional le da una capacidad a cualquier persona en cualquier ámbito, una facilidad para poder tener algo importante, que es otro elemento importante que tiene el inteligente emocional, que es ser empático, que es ser motivador, que es una persona que siempre tiene pensamiento positivo. Y algo muy importante que le da la característica del que utiliza la inteligencia emocional o el que la ha desarrollado, es que una vez que tú conoces y gestionas tus emociones, tú tienes la facultad y tienes todavía la percepción el feeling de poder identificar las emociones de otra persona, y esa facultad que tú desarrollas cuando practicas y gestionas tus propias emociones te da un componente muy importante, que es la habilidad social, que te conecta y que te da la posibilidad de poder inclusive articular gestiones de emociones de otras personas con las que tú te conectas. Entonces, hoy quiero hablarles de eso, quiero hablarles de los elementos, componentes que forman el concepto general de inteligencia emocional. Por ejemplo, uno de los elementos básicos de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. El otro elemento muy importante es el autocontrol. Otro elemento muy importante es la autoestima. Cuando tú tienes esos tres elementos que lo conjugas bien, pudieras de alguna manera utilizar el otro elemento, que es la asertividad. Y no es más que el ser congruente, el ser una persona con un sentido lógico, emocional, gestionado, que te permite conectarte con los seres humanos e inclusive tú mismo articular o vislumbrar que ante circunstancias extremas o circunstancias normales, tu control emocional va a ser el mismo, y con la misma empatía y con el mismo desarrollo vas a poder articularlo y desarrollarlo cuando interactúes como persona. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque siempre me ha llamado la atención, y como lo hacen los expertos y los grandes estudiosos de las emociones, los seres humanos tenemos 4 emociones básicas completamente. Una es el miedo, la otra es el enojo, la otra es la tristeza, y la otra pudiéramos categorizarla como la alegría. Sobre estas 4 pudieran venir todas las demás emociones que las hemos conocido en los grandes tutoriales, en las grandes bibliografías, aquellos que manejan el campo emocional, que subdividen estas 4 emociones básicas, y que sobre esas 4 emociones es donde yo estoy proyectando el hecho de que una persona emocionalmente inteligente pueda gestionarla, identificarla, reconocerla, digerirla, pero con la idea de que siempre esté tratándola de una manera muy consciente, porque le da esa habilidad y esa conexión para poder sincronizar cualquier armonía, y llámese armonía el hecho de las interrelaciones que haga con los seres humanos con los que él cohabita, con los que él se relaciona y con los que él se proyecta planes, proyectos de vida como ser humano. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque muchas personas, además de estas 3 características, el autoconocimiento, el autoestima y el autocontrol, que básicamente es algo muy principal y primordial que debe tener una persona inteligente emocionalmente desarrollada o preparada, es que sobre ese componente viene otro muy importante, que es el pensamiento positivo. No existe, señora, señor, en el mundo que esté empresarial, en el mundo afectivo, emocional, con pareja, en el mundo de la amistad, en la interrelación de los seres humanos, una persona que aplique inteligencia emocional que no utilice pensamiento positivo. ¿Y por qué digo esto? Porque el pensamiento positivo es el elemento fundamental que le da la asertividad y le da algo muy importante que debe tener ese inteligente emocional, que es la motivación con la cual esa persona se pueda conectar con otra persona que afectivamente pudiera estar mal, que afectivamente lo visualiza
lo ayuda, lo apoya, y que con esa habilidad que ha desarrollado, porque sabe gestionar, sabe identificar y sabe reconocer estas cuatro emociones básicas del ser humano, lo hace con una perspectiva de tal manera que esa persona tenga una posibilidad de que ella pudiera ayudarse, de que ella pudiera salir del tema que pueda estar trascendiendo por una emoción que obviamente no ha gestionado en el momento oportuno. ¿Y por qué digo esto? Porque lejos de estas características que llevamos, hay un elemento importante que debe hacer un gestionador de emociones. El gestionador de emociones, como lo hemos dicho, es aquella persona que está inteligentemente preparado para gestionar emociones. Sí, yo a esa parte de automotivación y motivación le agregaría el elemento que es la base esencial con la cual un inteligente emocional se conecta con sus semejantes o seres vivos o personas con las que interactúa a diario en la casa, en el trabajo, en las amistades, en cualquier parte donde vaya, que es la empatía. Y la empatía no es más que aquella sincronía que existe entre la persona que está articulando una gestión, una interrelación con personas, y la percepción que tiene del que tiene al frente, el que tiene a los lados, cuando se trata de estas emociones que hemos hablado como básicas del ser humano. Entonces, creo y soy consciente de que una persona que maneje esta habilidad con esta conexión y con estas características tiene una alta probabilidad, como dicen los estadísticos de la psicología social, el 80% del éxito de una persona en cualquier ámbito de su desarrollo, de su conexión con personas, está básicamente en los empleos de las herramientas que implica usar inteligencia emocional. ¿Y qué es eso? No es más que una persona que, lejos de la racionalidad, utiliza la gestión emocional como un plus, como un elemento que le da la trascendencia para poder conectarse y lograr su objetivo como ser humano. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque obviamente dentro de esa característica, esa conexión con los seres humanos le da la potestad a esa persona para que pueda trascender y que pueda conectarse con el logro de su meta, con el logro de sus objetivos, y que al final redunde en bienestar para los suyos, para él y para el entorno con el que él está compartiendo ese momento determinado con el cual está gestionando algún evento en particular, algún proyecto, algún plan que tiene para desarrollar. O sea, entonces, para resumir, una persona inteligente emocional primero tiene que ser una persona que tenga autocontrol, autoconocimiento, una autoestima, tiene que tener una persona completamente asertividad, tiene que tener elementos de pensamiento positivo, tiene que tener una automotivación y motivarse. Esa motivación y motivarse yo le llamo que debe tener un plus, que es el feedback. El feedback no es más que el elemento que es como la certeza con la que tú aplicas un gestionador de emociones y con que validas con la persona que tienes adentro, porque no se trata de un monólogo, no se trata de un gestionador en una sola dirección, sino que haya un retorno en base a lo que tú estés aplicando y en base a las metas que estés desarrollando, en base a los planes que estés conectándote, para que esa persona que tiene estos elementos agregado con la empatía y agregado con las habilidades y capacidades que desarrolla como un gestionador de emociones, le dé el éxito que cualquier persona en cualquier ámbito desea cuando se traza una meta o un plan. Dicho esto, y para cerrar, quiero dejarle este pequeño audio, este video, para que puedan investigar, puedan buscar los elementos con los cuales una persona, si no tiene estas características, no se preocupe. La persona que inteligentemente, emocionalmente quiere desarrollarse puede hacerlo con cursos, puede hacerlo con talleres, puede utilizar cualquier monitor en cualquiera de las redes sociales que hayan personas igual como yo que estén aportando esos elementos que puedan ayudarle a usted en una perspectiva, ser mejor, buscar perspectiva de desarrollarse como ser humano y tener algo muy importante que es la congruencia entre el pensar, el sentir y el hacer. Yo creo que el inteligente emocional debe tener esa característica que, lejos de parecerla, es una persona que lo practica a diario. ¿Cuántas personas no se hubiesen rescatado, se hubiesen salvado la vida? Aunque no estoy siendo dramático, estoy siendo muy consciente, porque
Hay tantos ejemplos de personas que han perdido la vida por no controlar las emociones y han perdido porque la otra estaba armada. Personas que a lo mejor han roto relaciones matrimoniales porque lejos las etiquetas, de los prejuicios, de las falsas creencias o de las creencias limitantes han obstaculizado que esas relaciones puedan desarrollarse de una manera más integral, con un sentido de perspectiva muy importante y conectadas con la introspección de felicidad, pero logrando el bienestar, que es lo que busca siempre una pareja. Entonces, digo esto para cerrar porque pienso que tenemos que preocuparnos para que las sociedades en la parte cultural puedan tenerles elementos con las características de inteligencia emocional, porque pienso, siento y creo, vuelvo a decirlo, en los tres verbos que conectan al ser humano con el sentir, con el hacer y con el querer, es que una de las formas con las que nosotros los seres humanos nos conectamos es precisamente con eso, cuando logramos que nuestro corazón, nuestro pensamiento se conjugue en un hacer tan incondicional, tan empático, que logre hacer que otras personas puedan buscar elementos que puedan hacer buscar a una persona como tú que practique diariamente la inteligencia emocional. Dicho esto, y para cerrar, siempre les he dicho en cada uno de mis programas, busquen siempre los elementos que ayuden a que ustedes sean mejores cada día. Hoy les dejo estos pequeños tips en este pequeño audio y video para que podamos ser mejores y gestionemos de la mejor manera nuestras emociones. Gestionar las emociones nos va a hacer el día de mañana hombres más felices, más prósperos y conectados con algo muy importante, que es lograr el bienestar de todos y el bienestar de la sociedad que tanto nos necesita en estos tiempos. Muchas gracias por escucharme y Dios los bendiga siempre.